En el deporte olímpico, un récord o marca es aquel resultado mejor obtenido en el ejercicio de cierta disciplina o competencia, hasta el momento en que alguien más consigue realizarlo de mejor manera. Sin embargo, en la entrega de hoy no hablaremos precisamente de las hazañas que cautivaron al mundo por su espectacularidad, sino al contrario. Hoy toca escudriñar los antirrécords olímpicos, término cuya etimología reside en las oficinas de este canal y que grosso modo comprende aquellos momentos en que la alta competencia y el deportivismo no fueron los protagonistas. Así es, a continuación te narro todos esos fragmentos de la historia olímpica en los que la trampa, las injusticias, la incompetencia y la falta de espíritu olímpico se apoderaron de la reunión atlética más grande y más esperada por la humanidad cada 4 años. Si no tienes idea de quién es Eric Mousambani, debes saber que es un atleta de Guinea Ecuatorial, considerado el peor nadador olímpico de todos los tiempos, pero que se ganó el corazón del mundo por su interesante historia de vida. Eric se enteró que podía participar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 por un anuncio radiofónico. Esto cuando el Comité Olímpico Internacional implementó el sistema de plazas para países subdesarrollados, sin necesidad de alcanzar el tiempo mínimo requerido. El gobierno de su país buscaba nadadores para conformar el equipo nacional que los representara, y sin saber nadar del todo, Mousambani se presentó a las pruebas donde fue el único en llegar. A falta de una piscina olímpica de 50 metros en su país, entrenó en la playa y luego en una alberca de hotel de 12 metros, a la que solo podía acceder de madrugada. Ya en Sydney, durante su primera serie de los 100 metros libres, sus dos rivales fueron eliminados por salir en falso, así que nadó solo, terminando la prueba con un paupérrimo tiempo de 1 minuto 52 segundos y 72 centésimas, la peor marca de la que se tenga registro en unos Juegos Olímpicos. Mousambani nunca más volvió a participar en la justa de los 5 anillos, pero ganó la fama internacional, se convirtió en entrenador e incluso ayudó para que se construyera la primera piscina olímpica en Guinea Ecuatorial. Por supuesto que la historia de Eric puede mirarse desde diferentes prismas, y nosotros elegimos hacerlo desde el lente de la incompetencia organizacional y no desde la óptica de la deportividad o lo que muchos llamamos espíritu olímpico, la narrativa que casi siempre se le da a su caso. Sin embargo, acá queremos exhibir al Comité Olímpico Internacional, a la Federación Internacional de Natación y todas esas instancias que permitieron que un deportista improvisado acudiera a unos Juegos Olímpicos, donde se supone que van los mejores atletas del planeta. ¿O acaso son los Juegos de la Caridad? Por fortuna, el comité eliminó el absurdo sistema de plazas para países en vías de desarrollo, y actualmente en los Juegos Olímpicos solo veremos lo mejor de lo mejor. ¿Tú qué piensas? ¿Regresarías a esta norma? Házmelo saber en la caja de los comentarios. La gimnasta rumana Andrea Raducan posee uno de los antirrécords más infames, puesto que es la única campeona olímpica a la que se le ha retirado la medalla de oro injustamente. Vamos a ello. Al final de la prueba individual femenina, 3 atletas rumanas coparon el podio, con María Olaru colgándose el bronce, Simona Manar la plata y el oro para la protagonista de este capítulo, Andrea Raducan, de 16 años, quien también se adjudicó el oro en la disciplina por equipos y la plata en caballete. Para la delegación rumana todo era miel sobre hojuelas, hasta que el escándalo salió días después, cuando las autoridades olímpicas anunciaron que Andrea había dado positivo a pseudoefedrina, sustancia que sí está permitida, pero no en la dosis que se le detectó a la joven gimnasta, quien conforme a las normas debía regresar todas sus medallas, aunque curiosamente solo le despojarían de una, ya que en las otras pruebas el dopaje resultó negativo. Horas antes de la competencia individual, donde ganó el oro, el médico del equipo le había prescrito 2 tabletas de Nurofen, un medicamento para tratar un resfriado que le provocaba mucha fiebre y tos a la atleta rumana de solo 37 kilos, lo que hizo que la dosis tuviera más impacto en su pequeño cuerpo, considerando que su compañera Simona había tomado el mismo fármaco sin dar positivo, ya que pesaba 10 kilos más que Andrea. Curiosamente, el medicamento, más allá de beneficiarla, le perjudicó, ya que le provocó mareos, pero aún así se las ingenió para proclamarse campeona olímpica. El mundo de la gimnasia, el deporte rumano, incluida Nadia Comaneci, y la comunidad internacional se pusieron del lado de la atleta castigada por dopaje injustamente, y en poco tiempo la exoneraron, mas no le regresaron la medalla dorada, lo cual es un completo absurdo, puesto que se demostró su total inocencia, e incluso señalaron al doctor como el verdadero culpable, castigándolo por 2 ciclos olímpicos. En 2015, 15 años después, Raducan se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para una posible restitución. Sin embargo, esta no se produjo por la estricta intolerancia al dopaje dentro
futuro del deporte olímpico. ¿Tú qué piensas? ¿Fue justo o injusto quitarle el oro a la gimnasta rumana? ¿Sabías que existe un caso muy parecido que tiene como protagonista a un marchista mexicano de nombre Bernardo Segura, el cual fue campeón olímpico por 11 minutos? Si quieres conocer su trágica pero interesante historia, te dejo el enlace más abajo en la descripción para que le eches un vistazo más tarde. Vámonos con los más tramposos y tramposas en la historia de los Juegos Olímpicos, pero nada más una repasada porque no merecen que les invirtamos mucho tiempo. La estadounidense Marion Jones fue una corredora de velocidad que la rompió en grande durante los Juegos de Sydney 2000, donde ganó 2 medallas de bronce y 3 de oro, convirtiéndose en la mujer del atletismo olímpico con más medallas de la historia. Sin embargo, corría el rumor de que había utilizado esteroides, pero lo negó rotundamente e incluso superó con éxito las pruebas antidopaje. No obstante, en 2007 admitió haber consumido anabólicos antes de los juegos, por lo que fue despojada de sus medallas. Se fue a la congeladora 2 años y sentenciada a 6 meses de prisión por mentirle a los fiscales que investigaban su caso. El velocista canadiense Ben Johnson primero venció a la leyenda Carl Lewis en el Mundial de Roma 1987 y luego repitió en los Juegos de Seúl 88, donde alcanzó los 43.39 km por hora y batió el récord mundial de los 100 metros planos parando el cronómetro en 9 segundos y 79 centésimas. Era considerado el nuevo superhombre del atletismo y se atrevió a decir que su récord perduraría medio siglo, pero caramba, apenas le duró el gusto 3 días, ya que dio positivo por una cantidad importante de stanozolol, un esteroide anabólico que estimula el desarrollo muscular y mejora el rendimiento deportivo. Evidentemente le fue retirada tanto la medalla como su plusmarca, fue castigado por 2 años sin competencias y reincidió con los esteroides en 1993, así que fue suspendido de por vida. La puertorriqueña Madeleine de Jesús sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su intento de salto de longitud en los Juegos de Los Ángeles 1984. Temiendo no poder competir en el relevo de 4x400 ese mismo día, pensó en un plan totalmente opuesto del deportivismo y el espíritu olímpico. Su gemela idéntica, Margaret, también era una atleta y observaba entre el público. Entonces intercambiaron lugares y sin que nadie lo notara obtuvieron el pase a la final. Sin embargo, cuando el entrenador se dio cuenta de la impostora, no le permitió correr la final y retiró a todo el equipo de la carrera. Bien por el profe, vaya lección. El pentatleta ruso Boris Onyshenko es una de las mayores decepciones del deporte olímpico. Era un ícono soviético, oficial del ejército y uno de los atletas más respetados por su impecable trayectoria que presumía 2 platas y 1 oro entre México 1968 y Múnich 1972. Boris acudió a sus terceros Juegos Olímpicos en Montreal 76, donde era favorito para colgarse alguna medalla y todo pintaba para que así fuera, hasta que Adrian Parker de la delegación británica sospechó que en la prueba de esgrima Boris ganaba los puntos sin tocar o sin tocar del todo a sus oponentes. Los británicos presentaron una reclamación ante los jueces, quienes optaron por revisar el florete del deportista ruso. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron un sofisticado sistema de cableado que concluía en un botón con el que Onyshenko activaba un dispositivo para registrar golpes a su rival sin necesidad de tocarlo. Las gimnastas son notoriamente jóvenes y algunos países han ingresado a atletas menores de edad para ganar. Dong Fanshao, de aparentemente 17 años, fue fundamental para que el equipo femenino chino ganara el bronce en Sydney 2000, pero su edad parecía sospechosa para los jueces. Los documentos oficiales sugerían que Fanshao había nacido en 1983, pero realmente su año de nacimiento fue en 1986, lo que la convertía en una niña de 14 años, cuando la edad permitida en los Juegos Olímpicos es de 16. Como resultado, China se vio obligada a renunciar a la medalla de bronce. Igualmente nosotros nos vemos obligados, pero a despedirnos, ya que hemos llegado al final de este infame pero interesante conteo de los antirrécords olímpicos. Desde la redacción de este canal esperamos que la compilación haya sido de tu agrado, y si llegaste hasta acá, no nos queda más que agradecerte e invitarte para suscribirte al canal si aún no lo haces. Es gratis y nos ayudas montones para continuar generando contenido. También puedes activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. De esta manera YouTube te avisará cuando publiquemos nuevos videos. Sin más que decir, hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.